Hola, en la clase de hoy vamos a tratar al autor Tomás de Aquino. Quizá cuando escuchan este apellido, Aquino, piensan ustedes en esta persona famosa argentina, el creador de Mafalda, pero no. Estamos hablando de otra persona totalmente distinta. Un filósofo de la Edad Media que va a marcar época y que va a ser uno de los pensadores cumbres de aquel tiempo. Así como Agustín de Hipona fue una figura bastante importante porque retoma el pensamiento platónico, Tomás de Aquino lo será porque va a retomar el pensamiento de Aristóteles. Por eso en la clase de hoy vamos a comenzar con los preliminares históricos y el recibimiento de Aristóteles, es decir, ver un poco el contexto, lo que sucedía en la época y cómo era Aristóteles tratado por los intelectuales de aquel momento. Entre Agustín y Tomás de Aquino median unos 800 años, es decir, un siglo más que entre nosotros y Tomás. Recordemos ese dato para caer en la cuenta que estamos dando otro gran salto en la historia general de los acontecimientos. Si bien en la línea del desarrollo de las ideas filosóficas se mantiene la coherencia de una continuidad. Desde el punto de vista de nuestro curso, nos interesa consignar aquí varios datos históricos que nos van a dar el encuadre básico necesario para que podamos comprender a Tomás como filósofo. El periodo que va desde el siglo V hasta comienzos del siglo octavo, está jalonado por la invasión de los bárbaros y luego por la progresiva conversión al cristianismo de los francos, de los visigodos españoles y de los anglos. Por otra parte, a comienzos del siglo octavo se consolida el avance del Islam, que conquista el imperio persa, Egipto, Palestina, Siria y el África romana. En el año 711, los musulmanes cruzan el estrecho de Gibraltar y conquistan España y el sur de Francia. Pero el rey franco, Carlos Martel, los detiene, venciéndolos en la batalla de Poitiers, en el año 732. Ahora bien, tenemos que pasar del año 1000 para encontrar algo significativo referente a la filosofía. El fenómeno que se produce entonces es el descubrimiento gradual de las obras de Aristóteles. En efecto, los escritos lógicos de Aristóteles, traducidos y comentados por un autor llamado Boecio, eran conocidos desde hacía siglos, pero no se poseía el corpus Aristotelicum como un todo. Es decir, no se contaba con la totalidad de los escritos de Aristóteles. Habíamos visto que Aristóteles fue una persona, lo caracterizábamos como el maestro de las clasificaciones, pero que además se había ocupado de todos los temas que se podían abordar desde el conocimiento. Por consiguiente, durante largo tiempo, se lo considerará Aristóteles como un lógico y nada más, porque solo se había recibido las obras de lógica y no así la de las demás disciplinas. Pero fue alrededor de la mitad del siglo XII, en el año 1150, cuando empezaron a circular las obras de física y metafísica de Aristóteles. ¿De parte de quién recibe la Europa de la Edad Media este aporte intelectual? Esto lo hemos visto. No lo recibe directamente de Grecia, sino por medio de sabios y de filósofos sirios, persas y árabes. En efecto, cuando el Islam invade el Próximo Oriente, llama a la corte del califa de Bagdad a sabios aristotélicos procedentes de Siria y de Persia. Entonces, Aristóteles es traducido al árabe y se extiende tanto como el Islam, esto es, por el oriente hasta el Indo y por el occidente hasta los Pirineos. Aquí ubicamos a los grandes comentadores de Aristóteles, Avicena, que era un médico persa, y más de un siglo después, Averroes, jurista cordobés, médico también y filósofo, considerado el comentador de Aristóteles por excelencia por el occidente del siglo XIII. Un tercer autor no debe ser omitido y este autor es Moisés Maimónides, judío cordobés, contemporáneo de Averroes, quien debió también a los árabes su conocimiento del estagirita, es decir, de Aristóteles. Maimónides es interesante porque trata de conciliar la revelación bíblica del Antiguo Testamento con el pensamiento filosófico. En este aspecto tendrá importancia e influencia en la escolástica cristiana del siglo XIII. Su obra principal, titulada Guía de los Extraviados, es caracterizada por algunos autores como una suma judeo-escolástica, es decir, como una obra importante de aquella época. ¿Cómo fue recibido Aristóteles cuando comenzaron a circular sus obras por el occidente cristiano? El recibimiento fue ambiguo. Por una parte fue recibido con entusiasmo por gran número de profesores y de estudiantes, pero por otra parte fue resistido con prohibiciones que expresaban una hostilidad inicial de las autoridades eclesiásticas. En la actualidad quizá nos parezca extraño que Aristóteles provocara entusiasmo o miedo,
pero es necesario ubicarse históricamente para comprender este fenómeno y así poder apreciar la actitud asumida por Santo Tomás. Aristóteles se presentó con todo el atractivo de las novedades, ofreciendo un sistema completo de pensamiento, que excedía con mucho, por su riqueza y amplitud, a cualquier logro de un filósofo medieval. Por esto, no es extraño que despertara interés, entusiasmo y hasta incluso hostilidad. En efecto, la filosofía, en la Baja Edad Media, había sido sinónimo de dialéctica o de lógica, y la lógica era tomada naturalmente como un instrumento para el desarrollo de la teología, el estudio de la divinidad. Esta es una de las razones por las cuales a la filosofía se la llamó en la Edad Media sierva de la teología. Además, el sistema aristotélico aparecía no debiendo nada al cristianismo e interpretando el conjunto de la realidad. Era el comienzo de la autonomía de la razón natural filosófica, que planteaba el nuevo e importante problema de su vinculación con la teología. Es decir, se le daba a la filosofía un estatuto de más que sierva de la teología, se la ponía al mismo nivel. Al mismo tiempo, se comprende que la filosofía de Aristóteles se insinuara como una influencia seductora y peligrosa a los ojos de muchos teólogos, porque en primer lugar contradecía en nombre de la razón ciertos puntos de la doctrina cristiana. Por ejemplo, Aristóteles sostiene que el mundo es eterno. Dios es motor, pero no es creador. El mundo resulta independiente de Dios en cuanto a su existencia. De acuerdo con Aristóteles entonces, el mundo existe pero no gracias a Dios, sino que existe de por sí. Esto es contrario a lo que sostienen los creyentes católicos. En segundo lugar, más grave que estos casos particulares de doctrina, era la impresión general de que se trataba de un sistema cerrado, de un rival naturalista de la religión revelada, en el cual la persona humana no podía tener un destino sobrenatural. Teniendo en cuenta esta situación, podemos comprender por qué Tomás de Aquino fue considerado en su época como un innovador, como un pensador moderno y progresista, al adoptar tantas de las ideas aristotélicas. El peso de la opinión conservadora estaba en su contra. Por ejemplo, para San Buenaventura, un pensador contemporáneo de Tomás de Aquino, Aristóteles era un gran científico y filósofo natural, pero no merecía el nombre de metafísico. Poco después, un franciscano inglés llamado Roger Marston calificaba a los filósofos paganos como hombres infernales al compararlos con Agustín y Anselmo. Hay una significativa diferencia entre recibir y aceptar, que es lo que habría que marcar acá. Se puede recibir una carta y no aceptarla, porque se la juzga falsa o amenazadora. Tomás de Aquino recibe y acepta, adoptando un buen número de teorías aristotélicas, no por mera utilidad de defenderse de un enemigo peligroso, bautizándolo a pesar de que lo hubiera dicho, sino porque Tomás juzgó honestamente que esas teorías eran verdaderas. Hubo un trabajo intelectual de valorar lo que había escrito Aristóteles y no tomarlo porque sí, aceptarlo de buenas a primeras, sino que tuvo que someterlo a un examen minucioso. Ahora bien, en nuestra segunda parte de nuestra clase, que vamos a abordar la vida y la obra de Tomás de Aquino, lo que él escribió y cómo vivió, vamos a confiarnos a un video de Sabater, un divulgador de la filosofía español, donde nos va a aclarar aquellos aspectos más significativos de su vida y los textos que él escribió y le dejó a la humanidad en calidad de escritos filosóficos.